Bienvenidos, soy la doctora Sonia Lesic, especialista en diagnóstico por imágenes, y en esta oportunidad les voy a presentar el tema trauma encefálico. Seguramente es un tema muy conocido por ustedes, pero que presenta algunas interesantes actualizaciones, ya sea en sus clasificaciones o métodos de estudio por medio del diagnóstico por imágenes, los cuales vamos a tratar de desarrollar en esta clase. Para ello tenemos que comprender la fisiopatogenia del trauma cráneoencefálico, reconocer también los tipos de trauma según las clasificaciones vigentes, reconocer los distintos tipos de daño cerebral postraumático, optimizar la metodología y establecer protocolos de evaluación, como también así establecer pronósticos y evaluar las secuelas producidas por el trauma cráneoencefálico. Para entender la importancia de este tema debemos hablar un poco de estadísticas. Esta entidad, el trauma cráneoencefálico, representa la primer causa de muerte y minusvalía en jóvenes y niños a nivel mundial. El 10% permanecerá con secuelas y esto producirá un importante detrimento económico por afectar a población joven. La incidencia del trauma encefálico es de 250 a 300 cada 100.000 habitantes, o sea un 0,3% de la población. Si bien el 80% se van a clasificar como leves, por la excelente protección ósea que provee la calota. Hay una mortalidad de 25 cada 100.000 y, como les había mencionado, los costos documentados en Estados Unidos por el trauma cráneoencefálico es de 25 billones de dólares anuales. Como les mencioné, el tema del traumatismo cráneoencefálico es un tema vigente y que continúa actualizándose y es plausible de continuar estudiándose con algunas modificaciones, como por ejemplo lo muestra este artículo recientemente publicado en la revista Radiology, en donde por medio de resonancia magnética comparan el daño microestructural de la sustancia blanca de jugadores de fútbol, en donde, como sabemos, en Estados Unidos el deporte del fútbol femenino está en auge. Bueno, hacen una comparación de lesiones sufridas por jugadores de fútbol masculinos y femeninos, en donde muestran una mayor alteración de la microestructura de la sustancia blanca en las pacientes femeninas. Si tomamos en cuenta las estadísticas publicadas de causa de daño encefálico por trauma, vamos a ver una alta incidencia de lesiones por accidentes vehiculares, alta incidencia por lesiones por violencia y también una alta incidencia por lesiones por recreación, donde aquí entran también las lesiones deportivas. Para comenzar a desarrollar el tema debemos conocer bien la doctrina de Monro-Kelly. Bien sabemos que el encéfalo se encuentra contenido dentro del cráneo, que es una estructura rígida y no elástica, que le brinda una gran protección. Pero al no ser elástica, también va a limitar la compliance. Sabemos que ante pequeños aumentos de volumen, se generan importantes aumentos de la presión intracraneana. El volumen intracraneal está determinado por 3 factores que en ocasiones de normalidad son constantes y son el volumen encefálico, volumen del cerebro, que constituye un 85 al 90%, el volumen del líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo volemia. Esto nos va a dar un valor de 1500 mililitros. Si uno de estos volúmenes aumenta, otro debe disminuir para mantener la homeostasis. En caso contrario, se produce el aumento de la presión intracraneana. La compliance va a ser entonces producida
en la relación de cambios de presión con cambios de volumen. Debemos tener en cuenta que la compliance encefálica es muy baja. Aquí tenemos ejemplos en esquemas. Entonces, como les había mencionado, en un estado de normalidad, los volúmenes de la volemia, del líquido cefalorraquídeo y del encéfalo van a ser constantes. Ahora, si se produce un aumento de volumen por un incremento de volumen encefálico que puede ser producido entonces por la presencia de un hematoma, vamos a tener que compensar y la compliance se va a producir disminuyendo los volúmenes de líquido cefalorraquídeo y volúmenes sanguíneos. Esto tiene un límite. Esta compliance es muy baja. Entonces, ante aumento del volumen encefálico, llegamos a un límite de compliance y en el estado descompensado vamos a tener un aumento de la presión intracraniana. Con la doctrina de Monro-Carey clara, pasamos entonces a clasificar al traumatismo cráneoencefálico dependiendo sus mecanismos. Entonces vamos a tener al trauma cerrado, que va a depender de la indemnidad meningia, y al trauma penetrante, en donde la dura madre representa la frontera. Si existe compromiso de la dura madre, la lesión se considera penetrante y es seguro de que existan complicaciones encefálicas. Vamos a tener entonces, por ejemplo, las heridas penetrantes, que van a ser aquellas que comprometen la dura madre y presentan un alto riesgo de infecciones y sangrados. Tenemos un ejemplo de un caso de una tomografía encefálica vista axial, con una lesión penetrante que ingresa por región orbitaria izquierda, cruza la línea media, vemos un hematoma intraparenquimatoso, volcado hemático ventricular, burbujas de neumoencéfalo, y en las radiografías con vista frente y perfil vemos un material radiopaco que es el elemento residual del material que produjo la herida penetrante de este paciente. Aquí tenemos otro ejemplo de herida penetrante, pero esta es producida por un arma de fuego, donde vemos una reconstrucción 3D, ventana ósea, vistas sagital y axial en ventana parenquimatosa y una vista coronal en ventana ósea. Como podemos ver, hay un trayecto que va en dirección frontal, atravesando la región orbitaria derecha, con múltiples trazos fracturarios, elementos de alta densidad atribuibles al elemento que produjo la penetración, o sea, el proyectil, trazos fracturarios, hematoma intraparenquimatoso, neumoencéfalo y, por supuesto, esta lesión ha producido lesión de la dura madre. Por lo tanto, entra dentro de la clasificación de heridas penetrantes. Quiero presentarles un caso histórico muy famoso de trauma cráneoencefálico penetrante y es el caso de Phineas Gage, que el 13 de septiembre de 1848 dirigía un grupo de trabajo que estaba volando rocas para la construcción de las vías del ferrocarril al sur de Vermont. Para esto lo que hacían era preparar un agujero en la roca, añadían explosivos, un detonador y arena para terminar compactando esta carga con una barra de hierro. Gage estaba ese día realizando esa tarea cuando se sospecha olvidó colocar la arena. Se creó una chispa al contacto entre el hierro y la roca que provocó una explosión de la pólvora, expeliendo la barra fuera del agujero, la cual atravesó el cráneo de Gage entrando por el lado izquierdo de la cara, pasando por detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de la cabeza. Sorprendentemente, Gage no solamente sobrevivió al accidente, sino que se mantuvo consciente y hablando mientras lo trasladaban en carreta varios kilómetros a la consulta con el doctor. El doctor constató la evolución, constató que seguía consciente mientras lo atendía y sorprendentemente no solamente sobrevivió, sino que a los pocos meses se le dio el alta.
El caso de Gage fue el primer caso documentado que permitió relacionar alteraciones de conducta con lesiones anatómicas de regiones encefálicas específicas, como es por ejemplo la lesión que sufrió en la región frontal. Gage está documentado que luego del accidente se volvió irascible y participaba de muchas riñas. Otro de los mecanismos importantes que debemos tener en cuenta es el de la lesión de golpe y contragolpe, que por fuerzas longitudinales y rotacionales producen lesiones. Por lo tanto, hay que buscar siempre lesiones contralaterales al área de la contusión o el golpe. Recordar que uno de los mecanismos más importantes de la lesión de golpe y contragolpe es el producido en el accidente automovilístico por el llamado movimiento del latigazo, en donde debemos buscar no solamente lesiones encefálicas, sino también probables lesiones cervicales. También podemos clasificar al traumatismo cráneoencefálico por gravedad, y para ello nos basamos en la escala de Glasgow, que es una medida inicial clínica objetiva. Dividiéndolo así en grados leve, moderado y severo, vamos a recibir un mayor porcentaje de pacientes con un grado leve de traumatismo cráneoencefálico, según lo que está documentado en la estadística y según la práctica diaria que tenemos. La escala de ingreso igual o menor a 8 indica coma o lesión cerebral grave. Repasemos entonces la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala que se basa en la evaluación de la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Para ello le asigna una puntuación. En el caso de la evaluación de la apertura ocular, si el paciente no abre nunca los ojos, le damos un punto. Si los ojos los abre ante el dolor, la provocación, a la maniobra de la provocación del dolor, 2 puntos. Si la apertura ocular es a la voz, o sea, al llamar al paciente, 3 puntos. Y si la apertura es espontánea, 4 puntos. En cambio, ante la respuesta verbal, si no hay respuesta, 1 punto. Si el paciente masculla alguna palabra, 2 puntos. Si hay una respuesta inapropiada, 3. Ante respuesta confusa, 4. Y si la respuesta verbal está orientada, 5 puntos. Ante la respuesta motora, si no hay respuesta, 1 punto. Si hay extensión, 2. Flexión, 3. Retirada, 4. Localización del dolor, 5. Y si obedece órdenes, 6 puntos. Entonces, en base al score final, vamos a tener una escala de Glasgow. De 15 en 15, un paciente normal. Con una puntuación de 8 o menos, estamos pensando, infiriendo una lesión encefálica grave. Con una puntuación de Glasgow de 6 o inferior, el paciente va a necesitar intubación endotraqueal en forma inmediata y ventilación mecánica. En la sistemática del manejo inicial del paciente adulto con trauma encefálico, se establece que en el caso de que el paciente haya sufrido una lesión encefálica leve con un Glasgow de 14 a 15, en el caso de que el paciente disminuya este Glasgow 2 horas posterior a la lesión, se le indica una tomografía encefálica. En el caso de que el paciente haya tenido una lesión encefálica moderada con un Glasgow de 9 a 13, se indica una tomografía en forma temprana. Y por supuesto, en el caso de una lesión severa con un Glasgow de 3 a 8, se indica directamente una tomografía encefálica en forma precoz. Aquí les presento en un cuadro un listado que indica factores de riesgo de potencialidad de lesión que tenemos que tener en cuenta a pesar de que el trauma haya sido leve. Si nuestro paciente posterior al trauma pierde el índice de la escala de Glasgow, si persiste con un déficit focal neurológico, si hay una sospecha clínica de fractura de cráneo,
si presenta una pérdida de conciencia prolongada, mayor a 5 minutos, si presenta amnesia anterógrada o retrógrada, si persiste con deterioro cognitivo o con vómitos frecuentes o persiste con una cefalea severa, si conocemos que el paciente está anticoagulado, si es mayor a 65 años, ya vamos a ahondar en este tema, si también presenta trauma multisistémico, si está intoxicado ya sea por drogas o por alcohol, si tenemos conocimiento de algún antecedente neuroquirúrgico. Entonces todos estos son factores de riesgo que nos indican una potencialidad de mayor lesión a pesar de que el trauma haya sido leve. La radiografía de cráneo está descripta que no es sensible en un screening de investigación para buscar lesiones encefálicas. Lo más indicado es la tomografía encefálica, aunque debemos excluirla en lesiones leves. La tomografía está indicada en pacientes con algún riesgo que incremente la posibilidad de daño encefálico en lesiones leves, como el cuadro que estuvimos revisando hace unos segundos. Debemos siempre contemplar el beneficio clínico, si es costo efectivo, en la evaluación rutinaria de los pacientes con trauma encefálico. Aquí tenemos basados en la publicación de la guía de evaluación de lesiones encefálicas con un grado de evidencia 3. En el caso de lesiones encefálicas leves con un alto riesgo, van a necesitar tomografía encefálica como indicación inicial. Y aquí tenemos repasando lo que vimos en el cuadro de la diapositiva previa. Entonces los pacientes con TEC leve van a tener indicación de tomografía encefálica cuando baje el Glasgow a las 2 horas del incidente, cuando tengamos sospecha de fractura de cráneo abierta, fractura hundimiento o de base de cráneo, cuando presente una crisis convulsiva postraumática, cuando presente un déficit focal neurológico, 2 o más vómitos, evidencia de traumatismo por encima de la clavícula, cefalea persistente generalizada, amnesia anterógrada de más de 30 minutos, pérdida de conciencia o amnesia desde el traumatismo en pacientes mayores de 65 años, cuando tengan alteración de la coagulación o sepamos que están en tratamiento con anticoagulantes y cuando se haya producido por un mecanismo de alta energía. Como uno de los factores de riesgos a tener en cuenta en los pacientes con trauma cráneoencefálico es la edad, y habíamos puesto como límite los 65 años, aquí les presento y les sugiero la lectura de este artículo publicado en Radiographics, donde evalúa el trauma en pacientes mayores de 65 años, no solamente en el área encefálica. Aquí en el ejemplo tenemos vista axial de unas tomografías encefálicas del mismo paciente. A la izquierda, la tomografía realizada inmediatamente posterior al trauma, en donde se ve un pequeño hematoma subdural, donde está la flecha. La evaluación horas posterior evidencia un gran incremento del volumen de este hematoma, con desviación de línea media y colapso ventricular. Debemos tener en cuenta que este paciente mayor a 65 años estaba anticoagulado. Por lo tanto, este artículo nos va a revelar la importancia de la evaluación tomográfica en los pacientes con TEC mayores a 65 años, independientemente del grado de severidad con el que se haya clasificado la lesión inicialmente. Dependiendo de la ubicación anatómica, también podemos clasificar las lesiones. Vamos a tener el scalp o cefalohematoma,
las fracturas de cráneo, las lesiones intracraneales, hematoma extradural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraaxial, fístula dural, contusión cerebral, daño axonal difuso y el Shaken Baby Syndrome. En el caso de la hemorragia subaracnoidea es la que se ubica en el espacio subaracnoideo. En cuanto a la hemorragia subdural, es la que se va a ubicar entre la aracnoides y la dura madre, en donde tenemos que tomar en cuenta que la dura madre permanece adherida al cráneo. En cambio, en el hematoma epidural es la hemorragia que se produce entre la dura madre y el cráneo. Por lo tanto, la dura madre está separada del cráneo. Los cefalohematomas son lesiones de partes blandas pericraneales con contenido hemático y de edema que se pueden asociar o no a fracturas de cráneo, hematomas intracraneales o lesiones cerebrales. Siempre hay que vincular la clínica y en el área del cefalohematoma buscar la presencia de cuerpos extraños. Aquí tenemos el ejemplo de un caso de un paciente con una tomografía encefálica, vista axial, en ventana ósea de parénquima, en donde vemos un cefalohematoma en la región frontotemporoparietal derecha. En la ventana ósea se evidencia asimismo el trazo de fractura de calota craneana. Hablemos un poco de fracturas de cráneo. Podemos encontrar fracturas deprimidas que son muy serias, que presentan fragmentos conminutos, con desplazamiento de fragmentos óseos, que incrementan el riesgo de aumento de presión intracraneana y pueden requerir resolución quirúrgica. Las fracturas conminutas, en donde los huesos se dispersan en muchas piezas y podemos encontrar alguna pieza migrada intraparenquimatosa. Las fracturas generales, que pueden esos fragmentos producir lesiones encefálicas con hematomas intraparenquimatosos o lesiones de estructuras venosas o arteriales, inclusive hematomas epidurales. Las más comunes, las fracturas lineales, ocurren en el 69% de los pacientes y van a depender del mecanismo de la lesión. Las fracturas de base de cráneo, que son raras y son severas, van a tener características como cerotorrea, rinorea, ojos de mapache, etc. Ojo con los signos clínicos de fractura de base de cráneo. Pueden asociarse a disección, trombosis o lesiones carotídeas. Según lo indica la TLS, la presencia de una fractura de cráneo lineal aumenta la posibilidad de presencia de hematoma intracraneal en 400 veces. Aquí tenemos un ejemplo de una placa de cráneo perfil en donde la flecha muestra el trazo fracturario. A la derecha una reconstrucción 3D en ventana ósea con un trazo fracturario lineal. Abajo a la izquierda una fractura deprimida y una fractura hundimiento Como nos indicaba el ATLS, la presencia de fracturas de cráneo aumentan exponencialmente la posibilidad de tener también lesiones encefálicas. Aquí tenemos un caso de un paciente en donde en una reconstrucción 3D ventana ósea podemos ver claramente la fractura frontal, como también lo podemos ver en la vista coronal ventana ósea, asociada asimismo a un voluminoso cefalohematoma. En las tomografías encefálicas con vista de parénquima, claramente se visualiza la contusión frontal, como así también la hemorragia subaracnoidea. Hablemos ahora del hematoma extradural o epidural. Es el que se produce entre la dura madre y la tabla interna. Es poco frecuente, entre el 1 al 3% de todos los traumas craneales, pero potencialmente letal, 15 a 20% de mortalidad. El 90% se produce por lesión arterial,
En la arteria meningia media el 80% y la arteria etmoidal superior también puede ser afectada. Alcanza su pico entre las 6 a 8 horas con un corto periodo lúcido. Diseca la dura madre generando una intensa cefalea y aumentando intensamente el riesgo de presión con compresión encefálica. Aquí en el esquema tenemos la diferencia entre el hematoma epidural y el hematoma subdural, según las ubicaciones con respecto a la dura madre. El hematoma extradural será entonces una colección hemorrágica localizada entre el cráneo y la dura madre, con forma biconvexa o lenticular. Puede cruzar las inserciones de la dura madre, pero no así las suturas. En el 85 al 90% de los casos, se asocia a fracturas que laceran la arteria meningia media o un seno venoso de la dura madre. 90% de los casos son unilaterales y supratentoriales. Son comunes observarse herniaciones cerebrales secundarias. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía encefálica plano axial, en donde se ve claramente el hematoma extradural hiperdenso, en donde también se observa la fractura de cráneo, y su esquema anatómico donde se correlaciona con la ubicación de la arteria meningia media. Aquí tenemos otros ejemplos de hematomas extradurales o epidurales, en donde se observa claramente la forma de lente biconvexa y su extensión hasta las suturas, las cuales no puede atravesar debido a que la dura madre está fuertemente adherida allí. Debemos recordar que casi todos los extradurales se producen en el punto de impacto, por lo tanto podemos ver asociados también cefaloshematomas. Recordar que el 85 a 90% de los casos de hematomas extradurales se asocian a fracturas de cráneo. Por lo tanto, siempre que tengamos un hematoma extradural en una tomografía encefálica en vista de parénquima, debemos visualizar la ventana ósea en búsqueda de la fractura. Aquí tenemos un caso que lo ejemplifica claramente. Recordar también que casi la mitad de los casos de pacientes con hematomas extradurales tienen un periodo lúcido. Por lo tanto, es muy importante su control evolutivo, ya que estos pacientes van a necesitar un tratamiento quirúrgico con craniectomía. Aquí tenemos ejemplos de pacientes famosos que fallecieron por mala evaluación del hematoma extradural, con un periodo lúcido y sin estudio tomográfico. El hematoma subdural se localiza entre la dura madre y la aracnoides y presenta una forma de semiluna o media luna. Son más extensos que los hematomas extradurales y estos sí pueden cruzar suturas, pero no inserciones de la dura madre. El 85% de los casos son unilaterales. En la fisiopatología hay desgarro de venas corticales. De un 10 a un 30% de los hematomas subdurales crónicos pueden mostrar signos de resangrados. Aquí tenemos ejemplos, tomografías encefálicas, planos axiales, en donde se observan los extensos hematomas subdurales que producen efecto de masa, comprimiendo parcialmente los ventrículos laterales y desviando la línea media. El hematoma subdural se va a ubicar entonces entre la dura madre y la aracnoides. Constituye el 15% de las lesiones que presentan los traumas encefálicos. Dependiendo de su aparición, se pueden clasificar en agudos, subagudos o crónicos. El 60 al 80% presentan mortalidad en los estadios agudos. Las fuerzas necesarias para generar esta hemorragia en agudos son mayores y habitualmente se asocian a otras lesiones cerebrales como contusiones encefálicas. El 90% habitualmente es de origen venoso, mientras que un 10% es por ruptura de arteriolas piales corticales. Los síntomas pueden demorar hasta 2 semanas con un largo periodo lúcido. Es de lento aumento de presión con compresión encefálica moderada. Aquí nuevamente tenemos un esquema que nos compara la ubicación anatómica
de los hematomas epidurales respecto de los subdurales. Comúnmente entonces presentan una forma creciente, ya que pueden atravesar suturas y expandirse por la convexidad. Los agudos pueden comenzar en forma biconvexa, pero sobrepasan suturas. Son más frecuentes en niños y ancianos, estos últimos por mayor espacio subdural y por consumo de anticoagulantes. Es común en el síndrome del shaking baby y se expande lentamente hacia el tejido cerebral. Aquí tenemos otro caso ejemplo de una tomografía encefálica vista en planos axial, coronal y sagital, en donde se ve un voluminoso cefalohematoma y subyacente a dicha área la presencia del hematoma subdural hiperdenso. El tratamiento de los hematomas subdurales, por supuesto que va a depender de la clínica, del tamaño y de si presentan o no complicaciones. Los pequeños y de lento crecimiento pueden ser observados, otros pequeños pueden ser drenados con catéteres, los grandes y sintomáticos van a requerir craniectomía. Más del 70% de los hematomas subdurales agudos tienen lesiones relevantes que pueden asociarse con lesiones cerebrales con secuelas. Debemos también tener en cuenta el diagnóstico diferencial con el higroma subdural, que va a ser isodenso con el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la parte superior, tomografías encefálicas, planos axiales. La del lado izquierdo tiene un efecto de edema que desplaza la línea media y comprime parcialmente el ventrículo lateral, mientras que la del lado derecho mantiene la línea media. En la serie inferior vemos los tres planos, coronal, sagital y axial, en donde no solamente vemos el hematoma subdural, sino también vemos los focos contusivos hemorrágicos frontales. Hasta ahora estuvimos viendo hemorragias y hematomas en tomografía. Debemos tener algunas consideraciones de sus aspectos en resonancia magnética. La resonancia magnética a consecuencias de susceptibilidad magnética o eco de gradiente permiten detectar con mayor sensibilidad las pequeñas contusiones hemorrágicas. Esto se explica por su alta sensibilidad a los elementos con efectos paramagnéticos, como lo son la desoxihemoglobina en la fase aguda de una lesión hemorrágica y en la fase crónica lo es la hemosiderina. Las contusiones no hemorrágicas se identifican en la resonancia magnética gracias a que restringen en la difusión y caen su señal en mapa de ADC. En una fase subaguda, debido al desarrollo de edema iónico y vasogénico, también existirá hiperintensidad de señal en las secuencias FLAIR y T2. Con el tiempo, la lesión produce una cicatriz o gliosis y finalmente conforma un espacio quístico que se denomina encefalomalacia y que se manifiesta hipodenso en la tomografía e isointenso con el líquido cefalorraquídeo en las distintas secuencias de resonancia magnética. Es muy importante reconocer que el hematoma va a cambiar de señal con el paso del tiempo, dependiendo la secuencia que estemos evaluando. Por ejemplo, el hematoma hiperagudo, o sea, el de reciente inicio, se va a ver isointenso en la secuencia T1 e hiperintenso en la secuencia T2. El hematoma agudo, desde el primer día al tercer día, va a variar de hipo a isointenso en secuencia T1 e hipointenso en secuencia T2. El hematoma subagudo precoz, del cuarto al séptimo día, ya va a ser hiperintenso en secuencia T1 e hipointenso en secuencia T2. Permaneciendo hiperintenso en secuencia T1 el hematoma subagudo tardío del octavo al catorceavo día, pero hiperintenso en secuencia T2, cambiando ya su señal el hematoma crónico, el mayor a los 14 días, que se va a ver hipointenso tanto en la secuencia T1 como en secuencia T2. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo cambia la señal. En la secuencia T1 axial, que se ve abajo a la izquierda, se ve un importante hematoma subdural hiperintenso que genera efecto de masa, desplazando línea media y comprimiendo estructuras ventriculares. En el plano coronal tenemos otro hematoma
En secuencia T1, la estrella nos marca perfectamente cómo se ve hiperintenso, entonces estaríamos en un estadio subagudo precoz o subagudo tardío. En la secuencia que continúa, axial T2, vemos un hematoma pero con un efecto hematocrito, o sea, con un nivel. Y la última secuencia nos presenta ya una imagen quística. Podríamos estar hablando de una encefalomalacia. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente añoso, secuencias T1, T2 y FLAIR, en donde vemos un pequeño hematoma subdural frontal izquierdo. En el gráfico podemos observar claramente la evolución de la señal con la cronología del pasar del tiempo. En la tomografía encefálica se observa la señal hiperdensa de este hematoma subdural frontal izquierdo. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un hematoma subdural subagudo tardío, con hiperintensidad de señal tanto en secuencia T1 como T2, y su correlación en el gráfico para que recordemos cómo evoluciona la señal con el pasar del tiempo. En el ejemplo inferior, en la tomografía encefálica, podemos ver el efecto hematocrito en este paciente que presenta un hematoma subdural crónico. Hasta aquí hemos visto cómo estudiar a los pacientes con traumatismo cráneoencefálico por medio de métodos de diagnóstico por imágenes en los estadios agudos o los controles evolutivos inmediatos. Pero les quiero compartir este artículo de reciente publicación en donde correlacionan los daños cognitivos de luchadores profesionales por medios de estudios de resonancia magnética. No solamente las resonancias magnéticas de estudios morfológicos, sino que aquí también incluyen estudios especiales como ser tractografías, perfusiones, algunos estudios funcionales también. Por lo tanto, como les había mencionado al inicio, el tema del trauma cráneoencefálico es un tema que sigue en vigencia y que se sigue actualizando y que podemos correlacionar por medio de las imágenes no solamente los daños agudos, sino también las consecuencias que este traumatismo haya producido.